Bueno, vos avísame y yo empiezo. Ahí estamos. No. Bueno, está grabando, así que dale, Confe. Perfecto. Bueno, creo que tengo un retorno ahí o algo, pero bueno, este es el tema que sobre el cual voy a hablar hoy. Dos frameworks que se utilizan para una medida que se llama cuantificar el acoplamiento entre frecuencias de señales provenientes del cerebro que se utilizan en experimentos, bueno, en animales y en humanos. Y forma parte bueno, una experiencia que tuve el año pasado trabajando en un centro hospitalario que se dedica a la investigación. Para hacer un equivalente, un paralelismo, es como el hospital de clínicas. Y bueno, durante ese año apliqué dos de estas técnicas en experimentos que se hacían in vivo e in vitro. Bueno, la agenda que preparé para hoy es bueno, darles un contexto de esto que le acabo de mencionar, de cómo se desarrolló este trabajo. Lo siguiente que, bueno, a mí me pareció importante es darle también un contexto histórico a esto, por el hecho de que bueno, hay muchos años de trabajo, pero como van a ver, los avances pueden ser un poco marginales si no lo comparan en el tiempo. Necesito introducir el concepto de oscilaciones neuronales para que entiendan después cuál es ese concepto de cross-frequency coupling. Y bueno, eso nos va a conducir bueno, entender cuáles son los datos que vamos a utilizar para los modelos y algunos comentarios finales y reflexiones finales que están basados bueno, publicaciones recientes y ahí voy a soslayar algunas cosas que en base a la experiencia personal de lo que nosotros encontramos. Me gustaría mencionar que no voy a presentar, nosotros en el trabajo que hicimos durante el 2022 no llegamos a un paper. eh, Trabajamos duro para eso, pero no pudimos llegar. Y eso forma parte de que, bueno, en realidad lo que quedaron registrados fue todo un conjunto de lecciones aprendidas y que el proyecto en realidad terminó girando en otra dirección en base bueno, lo que se construyó en ese periodo. Y por otro lado, tampoco puedo presentar resultados de lo que nosotros aprendimos porque los acuerdos de confidencialidad no lo permiten. Bien, para empezar el contexto, esto se desarrolló en el marco de lo que se llama el Kremlin Research Institute, que es como una red de hospitales que hay en Canadá que se dedican a la investigación. Y en particular este centro se dedica a la investigación de enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo el Alzheimer o la epilepsia. En mi caso estuve trabajando hay varios departamentos, estuve trabajando en el departamento de neurociencias computacionales bajo la supervisión de la profesora Francis Skinner y el profesor Milad Lankarani. Y bueno, este es un proyecto en realidad de larga data, o sea, ha venido evolucionando a lo largo de los años. Más que un proyecto, es una línea de investigación que tienen ellos y que bueno, lo han ido construyendo en base a programas de doctorado, de postdoctorado, que bueno, a lo largo del tiempo han ido profundizando en esta línea de investigación. Eh, Cuando yo empecé a trabajar, en realidad el objetivo era trabajar en otro tópico, pero distintas razones del proyecto y la complejidad que tenía el proyecto, principalmente pues se iba a trabajar con animales in vivo, tomar señales de animales vivos y además señales de in vitro, que básicamente eso lo que consiste es tomar una sección del cerebro, estimularlo con algún tipo de químico y analizar las señales. Y bueno, eso tiene una complejidad bastante grande de logística, de planificación y demás, se demoró. Y en determinado momento la profesora Francis me trae dos papers y me dice, bueno, mira, quiero que empieces a trabajar sobre este tema con tal estudiante de doctorado. Y bueno, fue allí que empecé a aprender sobre esto. Y eso generó, cuando empezaron a aparecer los primeros resultados, tuve la fortuna de que justo la profesora Francis estaba en un congreso con la profesora Lisa. Allí Lisa ve mis resultados y le llamó un poco la atención. A mí me llegan, no sabía de quién, unas preguntas súper específicas sobre la implementación y algunos aspectos técnicos. Y a partir de ahí sale un acuerdo de colaboración entre dos laboratorios. Entonces, además de estar trabajando en el Kremlin, pasé también a trabajar, a colaborar con el laboratorio de la profesora Lisa y dos de sus estudiantes de doctorado. Eso fue la verdad que una experiencia muy, muy
enriquecedora, por lo menos para mí. Bueno, ahora les quiero introducir un poco el contexto histórico, espero no aburrirlos con esto, pero a mí me parece relevante para entender cómo ha evolucionado esto en el tiempo y por qué estamos acá, por ejemplo, a nivel de investigación. Para tener una idea, más o menos en 1850 había conocimiento bastante avanzado de lo que era la teoría celular, pero había un gran desconocimiento de lo que era el sistema nervioso. Y eso se debía a que las técnicas que se utilizaban para el teñido de los tejidos en el sistema nervioso, en el resto del cuerpo, no servían para el sistema nervioso. Y eso como que hacía que fuera una limitante y generaba un gran desconocimiento en el sistema nervioso. Es en 1870 donde aparece este señor que postula lo que se llamó la teoría reticular, que básicamente lo que postulaba es que no había una unidad básica en el sistema nervioso. La unidad básica en el resto del cuerpo es la célula. El sistema nervioso él decía que no había una unidad básica, sino que bueno, estaban las neuronas todas conectadas entre sí. Era un gran sistema hiperconectado. Y Camillo Golgi es quien propone un método para teñir los tejidos del sistema nervioso y que de alguna forma intentaba darle los cimientos a esta teoría. Sin embargo, bueno, habían otras personas que no estaban muy convencidas y que haciendo un paralelismo con lo que sucedía en el resto del cuerpo, decían, bueno, pero si hay una unidad básica en el resto del cuerpo, que es la célula, ¿por qué no pasaría lo mismo en el sistema nervioso? Y en España, bueno, hay una persona que conoce la técnica de Golgi, empieza a tratar de replicar los experimentos y se da cuenta que, en primer lugar, no logra ver lo que se describían en varias publicaciones, y además de eso, había como ciertos problemas en la implementación, y decide perfeccionarlo. Y es ahí en 1888 donde aparece Cajal, Ramón y Cajal, que es quien perfeccionó la técnica de Golgi, y sentó las bases sobre la teoría neuronal, que es lo que conocemos hoy. O sea, hoy por hoy se estudia la neurona, gracias a que Cajal perfeccionó la técnica de Golgi. Esto en realidad no se conoció en 1800, se conoció un año después, porque lo que sucedió, al parecer, por lo que pude leer, es que Cajal se dio cuenta de que nadie lo citaba. O sea, que él había mostrado evidencia de que la teoría reticular no era cierta, y sin embargo en las publicaciones nadie lo cita, y empieza a contactar a revistas donde publican sobre este tema, sobre histologías, y la gente se dedica al estudio del sistema nervioso, y no recibe devolución, y ahí decide viajar a Alemania, a Berlín, a un congreso que se da en octubre del 89, y bueno, es allí donde descubren, se conoce lo que Cajal había logrado identificar con sus experimentos. O sea, casi que de casualidad podría haber sido asignado a otra persona más adelante. Cajal fue una persona muy particular, trabajaba en la universidad, pero gran parte de su investigación la llevó adelante en su casa, en un laboratorio que él montó. Y es una persona que había querido dedicarse a la pintura y no pudo, porque su padre no lo dejó. Pero bueno, después llevó esa capacidad que tenía para el arte a pintar estas cosas, estas láminas, donde aparecen lo que él visualizaba a través del microscopio. Eso le valió el premio Nobel, que lo compartió con Camillo Golgi en 1906, y a partir de ahí apareció todo lo que se conoce actualmente como la neurociencia moderna, y es que básicamente se dedica al estudio de la neurona o de las conexiones de neuronas bajo distintos enfoques. Este es un problema bastante complejo que se puede abordar de distintas ópticas. Y bueno, por ejemplo, con quien yo trabajaba, que era la profesora Francis, ella se dedicaba a esta área aquí, el modelado de los circuitos, que básicamente es el modelado matemático de circuitos de neuronas en el hipocampo. O sea, súper específico, pero bueno, es un problema que tiene múltiples partes en el cual hay mucho, en la actualidad hay mucho de lo cual no se conoce, o mejor dicho, se conoce muy poquito. Esto ha ido a lo largo de estos últimos 100 años ha tomado cada vez más relevancia y han habido distintos tipos de avance, pero capaz que han sentido nombrar en el año 2013 es que Estados Unidos lanza la Brain Initiative 2013 a través del presidente Obama y Collins del NIH, y eso rápidamente evoluciona al resto de los países, donde bueno, lo incorporó Europa, Canadá, Australia, China, Japón.
y demoró unos años más en llegar a Latinoamérica. Esto se dio en el 2019 y se lanzó allí en Montevideo, en el Clemente Estable. Y a partir de ahí surge también una iniciativa que se le llamó Cerebro Uruguayo, que bueno, entiendo que ellos están investigando también en estos temas. Yo, desconozco cuál es el nivel de avance, y bueno, lo que su objetivo es congregar a investigadores de distintas áreas, y bueno, en particular ellos dicen, por ejemplo, acá, como dicen, así como también en ingeniería, matemática y física. Bueno, vamos a suponer que los que nos gusta la estadística estamos metidos acá adentro. Así que bueno, honestamente desconozco si hay alguien del instituto trabajando con ellos, o si hay algún convenio o algo, y a nivel de publicación en qué están trabajando. Bien, lo primero que necesitamos entender un poquito es qué son las oscilaciones neuronales y cómo los mecanismos que hay para obtenerlas. Simplemente para que tengan una idea, esto alguna vez en nuestra vida lo vimos, que es bueno, el sistema nervioso, que el principal componente es el cerebro, y lo podemos ver como que está cableado al resto del cuerpo, y por allí fluyen las señales eléctricas. Y bueno, lo que se ha avanzado, como les decía, en estos 100 años a partir de la teoría neuronal establecida por Cajal, es identificar, bueno, las zonas del cerebro qué rol cumple. Entonces, bueno, cada una de las zonas se sabe que tiene un rol, que cumple un rol específico, y que además los circuitos neuronales además pueden traspasar de una región a otra, ¿no? O sea, puede haber funciones que dediquen más de una región específica del cerebro. Como estamos, el cerebro es un objeto 3D, cuando se hacen experimentos o cuando se va a estudiar algo específico, se requiere decir claramente cuál es el corte en el cual uno está estudiando. Entonces, bueno, tenemos distintos tipos de corte, y eso nos permite ver distintas regiones del cerebro. Y bueno, como les decía, donde yo estuve trabajando es en esta parte de acá, que es señales que provenían, series de tiempo que provenían de acá, de esta zona del hipocampo. El hipocampo es algo que tiene interés de estudio por el hecho de que hay evidencia de que allí es parte donde se genera temas vinculados a la memoria, con lo cual está asociado al aprendizaje y a la comunicación. Una diapositiva para decir qué es la sinapsis. Bueno, esto es lo que descubrió Cajal, que existe un desbalance químico en una neurona. Ese desbalance químico se pasa de una neurona a otra a través de una señal eléctrica, y esas neuronas no están en contacto y solo lo hacen cuando se produce la sinapsis a través de las dendritas. Y el medio por el cual se produce esa transmisión es a través del axo. Ahora vamos a ver un poquito más por qué importa esto. Bueno, si vemos un corte del cerebro, tenemos la corteza gris, la corteza cerebral, y esa corteza cerebral tiene distintas capas. Y allí es donde uno puede encontrar las neuronas, y a partir de allí es donde uno va a encontrar entre comillas, la materia prima de donde uno quiere extraer los datos para analizar. Con lo cual, para extraer los datos hay distintas técnicas, invasivas o no invasivas. Capaz que esta es la más conocida para todos nosotros, que es el electroencefalograma o el MEG. Pero bueno, existen otras técnicas que ya van a nivel de la corteza y donde requieren una cirugía para colocar un electrodo y lograr medir actividad neuronal en esa zona. En particular, con lo que yo trabajé fue con lo que se denomina el Local Field Potential. Y bueno, cuando uno logra introducir un electrodo ahí, como les mencionaba, en la corteza cerebral, uno tiene distintas capas, y dependiendo dónde logre la zona de interés del cerebro y la capa donde uno esté estudiando, puede obtener distintos tipos de señales. En el caso de las señales que yo le voy a hablar, están vinculadas a estas dos primeras que aparecen acá arriba, pero hay otro grupo de señales que es como una especie de tren de pulsos, que bueno, esto tiene otro tipo de modelos y se estudia con otras características. Y bueno, acá les puse una definición informal de qué es el LFP, que bueno, pues es una medida de la actividad neuronal, o MOFRE. Y este paper que les dejé aquí me pareció importante porque describe estos métodos que se utilizan para extraer las señales en el cerebro de una forma, con un lenguaje bastante simple para las personas que no venimos del área de neurobiología o de la medicina.
Bueno, como les mencionaba, el objetivo tenemos que tener algo que nos permita colocar un electrodo en una de esas capas de la corteza, pero como se imaginarán, si uno va a hacer una cirugía para colocar un electrodo, no pone uno solo, sino que lo que se hace es colocar una matriz de electrodos, y a partir de ahí literalmente se cablea para afuera y se observa la actividad neuronal. Esta segunda imagen la puse a propósito porque creo que refleja un poquito mejor la realidad. Y es bueno, de esa matriz de electrodos se cablea un instrumento y de ese instrumento va a la computadora. Y algo que es muy importante, que bueno, lo aprendí acá, es que uno necesita grabar el experimento, porque cuando empieza a analizar las cosas y empieza a ver resultados que no van en la línea de lo que uno esperaría, hay que ir a revisar la grabación a ver qué fue lo que pasó. Y en algunos journal, por ejemplo, he visto que solicitan la grabación, piden que se entregue la grabación del experimento. Además de todas las características de cómo se hizo la cirugía para introducir los electrodos y con qué características son esos electrodos que se utilizan. Y bueno, las técnicas más modernas, estos 2021, para que tengan una idea, es ya colocar dispositivos que utilicen la tecnología optoelectrónica para poder transmitir hacia la computadora, librándonos de una parte más mecánica. Y bueno, por ejemplo acá, me gustaría resaltarlo, lo que se denomina las FPGA. El profesor Milad, con el que yo trabajé, bueno, él se especializó en la implementación de algoritmos en esta parte de acá. Y bueno, trabajó mucho tiempo en el área privada y después en la parte de investigación. Bueno, ahora que tenemos una idea de dónde ir a buscar esa actividad neuronal, necesitamos entender qué son los ritmos oscilatorios, o sea, cómo se definen y qué es lo que hay ahí, por qué se estudian. Como les mencioné recién, nosotros colocando un electrodo y filtrándolo bajo ciertas frecuencias, esto, por ejemplo, vamos a ver este tren de pulsos, si a la señal que proviene de los electrodos la filtramos a una banda de frecuencia mayor a 500 Hz, y si filtramos a menos de 500 Hz y en cierta región, vamos a ver una serie de tiempos con estas características, y los ritmos oscilatorios son los que uno va a ver en cada banda de frecuencia. Esta es una clasificación que se hace, no es única, lamentablemente, esto varía dependiendo del autor que uno tome, pero lo que uno puede decir como ritmo oscilatorio es eso, o sea, es tomar la actividad neuronal y filtrarla en una banda de frecuencia. No es más que eso. Y este paper que les dejé acá es un paper que estudia las condiciones metodológicas para cuando uno estudia esas oscilaciones. Este es un autor que desde mi punto de vista vale la pena leer. Ha publicado, ahora está haciendo su postdoc, pero ha publicado durante su doctorado, publicó una serie de papers muy interesantes. Y creo que vale la pena, si a alguien le interesa, arrancar, por ejemplo, por acá. Bien, entonces tenemos de dónde vienen las señales neuronales. Tenemos que las oscilaciones las miramos dentro de ciertas bandas de frecuencia, pero yo les quería hablar de algo que es el acoplamiento, el cross-frequency coupling en esas oscilaciones neuronales. Entonces necesitamos definir esto para después ya ir a los modelos. Y bueno, uno lo que se ha reportado es que ese acoplamiento entre las distintas bandas de frecuencia se reportó por primera vez en 1995 para el IFP y se ha observado en distintas regiones del cerebro y con distintos tipos de instrumentos para tomar la medida. Y básicamente lo que está estableciendo es que uno lo que analiza son regiones dentro de o sea, bandas de frecuencia en una misma señal o entre dos señales distintas que provienen, por ejemplo, de dos electrodos de dos zonas distintas. Y la combinación de esas frecuencias, uno lo que mira, observa, es, bueno, cuál es el comportamiento de acoplamiento que hay entre la banda teta y la banda beta, la banda teta gamma, y así sucesivamente. En el caso del hipocampo, que es lo que la profesora Francis se dedicaba a estudiar, lo que hay es evidencia científica de que en esta banda, teta gamma, cuando uno mira el acoplamiento en esta banda, eso está vinculado a ciertas actividades cognitivas. Entonces, como les mencionaba, el cross-frequency coupling, uno lo puede mirar
a través de una única señal que midió en un electrodo y ver distintas bandas de frecuencia, que es lo que sucede, o a partir de dos puntos distintos, dos puntos distintos a través de dos electrodos, ver cómo se acoplan. Como verán acá, tenemos algo que oscila muy rápidamente y algo que es más lento. Sin embargo, existe como un comportamiento que está acoplado. Eso es lo que estudia el cross-frequency coupling, y que, como les mencionaba, por ejemplo, en el caso del hipocampo, está ligado a ciertas actividades cognitivas, que hay evidencia que aparecen estos ritmos cuando se hace bajo ciertas características y ciertos experimentos. Bueno, los tipos de acoplamiento que se han definido, yo voy a introducir estos tres, hay otros más, es el acoplamiento de amplitud-amplitud, el acoplamiento de fase-amplitud y el acoplamiento de fase-fase. Este es como que es el más sencillo de visualizar. Si yo tengo un ciclo, esta es la señal a baja frecuencia, digamos, a partir de la señal ruidosa yo extraje una señal a baja frecuencia y una señal en alta frecuencia. Imaginen que esta es la de baja frecuencia, y si yo miro en la misma ventana de tiempo la de alta frecuencia, veo que hay una cantidad de ciclos en un único ciclo. Ese es un tipo de acoplamiento. En este otro acoplamiento, que es el de Phase Amplitude Coupling, uno lo que ve es que la amplitud a alta frecuencia está acoplada con la fase, lo que sucede en la fase en baja frecuencia. Y en este caso, en el de Amplitude Coupling, lo que sucede es que las amplitudes están acopladas. Entonces observan acá, o sea, a medida que va bajando la amplitud, la envolvente de la amplitud, esta amplitud también va decreciendo y luego empieza a crecer nuevamente. Y esos son los tipos tres de los tipos de acoplamiento que se estudian en estos casos. En particular, los frameworks que yo les voy a mencionar están vinculados al estudio del acoplamiento amplitud-amplitud o fase-amplitud. Bueno, y ahora sí vamos a los frameworks que se utilizan para tratar de medir cuál es el grado de acoplamiento entre señales, entre oscilaciones que provienen de la actividad cerebral en ciertas bandas de frecuencia. Los frameworks que yo les voy a mencionar han sido propuestos. El primero de ellos, que es como el más conocido, casi, o sea, la gente que estudia Phase Amplitude Coupling se compara con lo que propuso Adriano Tort, que está allí en Natal, muy cerquita de donde están ustedes. Y el segundo es propuesto por Jessica Nadalin, que trabajó en conjunto con el profesor Eden y Kramer en la Universidad de Boston, y este es del 2019. Esta propuesta es del 2010. Y es ella en el caso de Nadalin propone dos métricas, que ahora vamos a ver cómo evoluciona, cómo podemos compararlo con la propuesta de Adriano Tort. Adriano Tort, esto lo desarrolló en el marco de su trabajo de postdoctorado y coincidió con Kramer. O sea, ellos incluso hasta publicaron juntos. Estos son los papers digamos que traen a la comunidad las técnicas utilizadas. Y aquí, como yo les mencionaba, bueno, es en este caso que es, si ustedes buscan por el Modulation Index, casi todo el mundo cita este segundo paper, pero en realidad la idea ya se estaba trabajando 2 años antes, en el 2008, y surge como parte de un acuerdo entre dos laboratorios, que son estas personas que aparecen, que seguramente ustedes no logran ver los apellidos, pero es un acuerdo entre un laboratorio de la Universidad de Boston y del MIT. Bueno, como les mencionaba, ya se los adelanté, en el caso de la propuesta de Adriano Tort, se denomina el Modulation Index y permite cuantificar el acoplamiento fase-amplitud. Y en el caso de Nadalin, ella propone dos métricas, dos estadísticos, que uno permite medir el acoplamiento entre fase y amplitud, y el otro entre amplitud a amplitud. Reconozco que esto puede sonar un poco raro, porque capaz que las series de tiempo que ustedes trabajan son... No se hace un abordaje con estas características. Bien, la propuesta de Tort, por lo menos desde mi perspectiva,
es simple y elegante al mismo tiempo. Van a ver que es extremadamente simple, pero es una solución elegante, un problema que hasta ese momento no había, o sea, se conocía que había acoplamiento entre señales provenientes del cerebro, pero no se sabía cómo medir ese grado de acoplamiento. Entonces él propone un método que es bastante sencillo, que lo que dice es, bueno, ok, tú tenés tu señal, que es una señal ruidosa, y elegí dos bandas de frecuencia. La frecuencia que vas a utilizar para mirar la fase y el rango de frecuencia donde tú vas a mirar la amplitud. Y ahí la filtrás a esta señal ruidosa. Y una vez que la tengas filtrada, de esta señal solo quédate con la fase y de esta señal solo quédate con la amplitud. Entonces, lo que tenemos hasta ahora son dos series de tiempo, una que te permite visualizar la fase en baja frecuencia y la amplitud en alta frecuencia. Y una vez que tengas eso, lo que dices es, bueno, mira, agarrá la fase y cortala en pedacitos. A esa serie de tiempo, cortala en pedacitos, esto va entre 0 y 360, cortalo en pedacitos y agarrá la correspondiente amplitud y promediala. O sea, en este cachito que vos cortaste la fase, promediá la amplitud. Y ahí lo que vas a obtener es una especie de matriz de pares. Tenés la fase para el bin 1 y el promedio de las amplitudes, y así respectivamente. Y una vez que tengas eso, lo que dices es, bueno, mira, agarrá todas estas amplitudes promediadas y volvélas a promediar. Y aquí obtiene este famoso P sub J, que trata de escribir eso. Y lo que observó Tort es lo siguiente, que dice, bueno, mira, si trabajamos con lo que se denomina señales sintéticas, es decir, las que uno construye para experimentar, dice, bueno, mira, cuando no hay acoplamiento entre esos pares de rangos de frecuencia, lo que va a suceder es que la distribución de P en promedio va a ser uniforme. O sea, no hay ningún tipo de vínculo entre lo que sucede en un rango de frecuencia en la amplitud y en un rango de frecuencia y con la fase en otro rango de frecuencia. Entonces, si vos graficás la amplitud versus la fase, lo que vas a ver en promedio es algo que se parece a algo uniforme. Y a medida que vos le vas, con esas señales sintéticas le vas agregando mayor nivel de acoplamiento, lo que vas a ver es un comportamiento de amplitud versus fase que tiene unas características como esta. Entonces, a mayor acoplamiento vas a ver picos más elevados y valles más pronunciados, y cuando no hay acoplamiento no vas a ver nada. Entonces, él acá lo que grafica es, bueno, son 4 casos de uso, donde en el primero de ellos no hay acoplamiento y se va aumentando el grado de acoplamiento, que es lo que va pasando con la amplitud en alta frecuencia versus la fase en baja frecuencia. Entonces, bueno, esto se convierte, lo que pensó Tordes, dice, bueno, esto se convierte en tratar de comparar algo que va a tener una distribución probabilística, que no sé cómo es, contra algo que es uniforme. Y entonces quizás ahí apeló, voy a utilizar una frase que me enseñó un profesor, no voy a decir el nombre del profesor de Liesta, que dijo, bueno, cuando no sepas qué usar, tirale con lo que puedas. Entonces, bueno, lo que dijo Tort es, bueno, mira, lo que podemos usar es la divergencia KL. Eso me permite comparar dos distribuciones. Y en particular dice, bueno, pues si estoy además mirando la uniforme, esto acá adentro tiene metida, ahí está la fórmula de la entropía. Y además la entropía es máxima cuando estoy trabajando con un uniforme. Entonces eso como le simplifica bastante la vida. Y lo que llega es a esto, al índice que él propone, que es en base a esa distancia KL, a esa divergencia, perdón, KL, donde compara el caso en que no hay acoplamiento, que en promedio va a tener una distribución uniforme, con lo que está observando empíricamente. Entonces computa la entropía máxima, que es el caso del uniforme, respecto a lo que está observando, y lo normaliza. Entonces obtiene una métrica que es mayor o igual que 0, está entre 0 y 1, perdón, y que le permite comparar respecto a un caso donde él ya sabe que no hay acoplamiento con lo que está observando. Y fue un poco más allá y vio como un esquema completo de cómo uno debería trabajar para obtener esta métrica y cómo visualizarlo gráficamente. Esto es básicamente lo que ya les describí, es la señal ruidosa, obtener baja frecuencia, la serie de tiempo en baja frecuencia, la serie de tiempo en alta frecuencia, quedarse con la fase, quedarse con la amplitud,
aplicar esta operación de dividir, de cortar la fase en pequeños tramitos y promediar ahí adentro la amplitud en alta frecuencia, y a partir de eso computar la entropía y la diferencia de entropías. Y lo que dice es, además, dice, bueno, mira, vos lo que podés hacer es, estos rangos de frecuencia que aparecen acá y acá, los podés graficar uno contra el otro, y esto toma como si fuera un píxel, y computar el modulation index en cada píxel. Y lo que vas a tener es que a medida que hay mayor nivel de acoplamiento, va a haber mayor intensidad, y eso te va a dar una idea en qué rango de frecuencia vos podés trabajar para estudiar, en el caso de tu experimento, bueno, cuando se está visualizando ese acoplamiento, o sea, cuando realmente tenés un acoplamiento. Esto es un caso teórico para cuando uno analiza señales reales, tiene que tener algunas consideraciones extra que no las puse acá, pero la idea global, pues yo sé que esto es como medio entreverado y puede generar confusión, la idea global viene por acá, es recorrer este procedimiento. Y por último, la representación gráfica lo que permite es, bueno, analizar en qué rangos de frecuencia se está produciendo el acoplamiento, y eso, por ejemplo, tiene distintas, como yo les mencionaba hace un ratito, por ejemplo, en el hipocampo, que si estamos mirando las bandas beta y gamma, está vinculado con procesos cognitivos. Una aplicación de esto, que este paper nosotros lo estudiamos bastante, primero porque tiene unos resultados muy interesantes, y segundo porque nos generó bastante dolor de cabeza reproducirlo. Este es el caso de... Hay una proteína que está identificada cuando la persona es diagnosticada con Alzheimer. Entonces, cuando hay lo que se le llama un knockout de esa proteína, que hay falta de esa proteína, aparece, se identifican déficits cognitivos. O sea, se hacen determinadas serie de experimentos y se sabe que bueno, hay una deficiencia cognitiva en los pacientes. En este caso, lo que se comparó fue pacientes sanos, perdón, pacientes no, son ratones sanos y ratones que se sabe que tienen Alzheimer, que se le tienen escasez de esta proteína. Y bueno, lo que se observa es que en este rango de frecuencia de la fase y este rango de frecuencia de la amplitud, hay un mayor acoplamiento en los que son sanos respecto a los que son enfermos. Entonces eso tiene un potencial enorme, por ejemplo, para la parte de diagnóstico, entre otras cosas, ¿no? Yo no sé si se logra ver, pero acá como que se ve algo más. O sea, obviamente tenemos una zona donde está claramente marcado, y uno puede decir que hay acoplamiento aquí en esta región, pero aquí aparece algo más. Y bueno, eso fue lo que a nosotros nos dio bastante dolor en la cabeza, y que vimos que hay otros problemas con esta técnica y que hay que resolverlos. eh, y que, bueno, evidentemente eso es como una línea de investigación que continúa. Este, bueno, es Thor de una conferencia 2015, que se le dejé acá el link disponible, lo pueden ver en YouTube, y donde él ahí explica con bastante grado de detalle cómo fue el experimento en el que trabajó y cómo surge esa idea. Que, bueno, a mí, la verdad lo he escuchado bastantes veces, porque siempre uno, cuando quiere repasar un concepto, vuelve sobre lo mismo, y como si a alguien le interesa, puede escucharlo de las palabras del autor. Bien, el segundo framework es la propuesta de Nadalin. Nadalin se basa en dos trabajos previos, o sea, ella trabaja con 2GLM, o lo que ella le denomina GLM. Y esto en realidad ya venía de antes, en el 2008, ya apareció una primera propuesta de analizar el acoplamiento con este tipo de modelos, y después en el 2013, Eden y Kramer hacen como un avance de eso, y proponen lo que Nadalin llamó el RPAC, y ella después lo extendió al Phase Amplitude Coupling, y ella después lo extendió al Amplitude Coupling, y además, una cosa que no, en el caso de Eden y Kramer lo dejan como algo teórico, no trabajan con señales sintéticas, y
proponen la técnica pero no profundizan. En el caso de Nadalin ya lo aplica a un experimento de señales que provenían de personas. La idea sobre cuál esto se inspira es que cuando uno mira la amplitud de esa serie de tiempo que estamos mirando en alta frecuencia, esa amplitud se podría ajustar bastante bien con una distribución gamma. La distribución gamma que bueno, tiene soporte de los reales positivos, y eso inspiró la idea de decir, bueno, ¿qué pasa si combinamos algo, ya que vemos que la amplitud en alta frecuencia se puede modular con una gamma? Entonces, bueno, como les mencionaba, se parte de estos tres modelos, que ahora voy a explicar qué son, y a partir de esos tres modelos se hace una propuesta para cuantificar el acoplamiento. El primer modelo es lo que dice es que, bueno, que la amplitud en las altas frecuencias, condicionada a la fase en base frecuencias, tiene una distribución gamma, y esa media se puede modelar como una sumatoria de las funciones spline. Acá lo que utiliza es, la clave aquí es utilizar B-spline, y se utilizan n puntos para hacer esta representación. El segundo modelo es extremadamente simple, que es cuando se mira la amplitud y simplemente propone a través de una función link que sea logarítmica, un modelo lineal, como el que conocemos todos. Y el tercer modelo, que ella llamó Allow-Pillow, combina los otros dos. Como verán, acá tenemos el primer modelo, acá aparece un término del segundo modelo, y además agrega dos términos de interacciones. No parece término independiente porque estas funciones son LI, se forman una base LI, entonces y la suma te da 1, así que el término independiente acá no aparece. Para visualizarlo más fácilmente, lo que propone es, bueno, mira, vamos a ver que utilizando señales sintéticas vamos a generar las superficies, porque este es un problema tridimensional. Estamos viendo la amplitud en las frecuencias altas con la fase y la amplitud en las frecuencias bajas. Entonces eso se convierte en un problema tridimensional y representa las superficies para señales sintéticas para cada uno de los modelos, que son estas tres superficies. Si observan aquí, la amplitud no depende de la fase, o sea, la fase aquí es constante. En este caso, la amplitud en alta frecuencia no depende de la amplitud en baja frecuencia, aquí es constante, pero aquí tenemos variación en amplitud y variación en fase. Entonces lo que dijo es, fenómeno, vamos a comparar la roja con la amarilla y la azul con la amarilla. ¿Por qué? Porque acá no tengo variación en amplitud y acá no tengo variación en fase. Y a partir de eso, lo que dice es, bueno, ahí te propongo mi estadístico. Y mi estadístico es, búscate el máximo entre esas dos superficies. Y lo mismo en cada caso, ¿no? Y esos son los estadísticos que ella define de una forma muy sencilla. Y es lo que permite cuantificar, en este caso, el acoplamiento entre fase y amplitud, y en este caso el acoplamiento entre amplitud y amplitud. Este es un experimento que ella muestra nuevamente con señales sintéticas. Acá los puntitos rojos indican, las líneas rojas estas indican que hay acoplamiento en fase y en amplitud. Y en el primer caso no existe ningún tipo de acoplamiento, pero lo que ella muestra es que su método no detecta acoplamiento. En este caso, que está generando señales que sí hay, en ciertos eventos se produce acoplamiento, ella muestra bueno, que son detectados. Lo mismo con la amplitud, y en este caso que hay un doble acoplamiento, también los logra detectar. Y además se compara con la métrica de Torr, con el Modulation Index. Entonces, en estos piquitos que se aparecen acá, es donde son instantes de tiempo donde hay acoplamiento, y lo que dice es que la proporción de detección de ese acoplamiento es más alto con su métrica,
respecto a la métrica propuesta por Todd. Y eso es algo bueno, que resultó interesante para aplicar, que desde el punto de vista teórico los resultados son muy buenos, pero que cuando uno los lleva a la práctica, al igual que en el caso de TORT, de la Modulation Index, tiene que hacer algunas consideraciones extra porque no alcanza con esta teoría tan linda que uno ve y tan elegante. Una de las cosas que no mencioné, pero que tiene fuerte impacto en la implementación es ese número de puntos de control. Yo les mostraba que ahí aparece una sumatoria de 1 a n. Bueno, ¿cuánto es el n? O sea, cuántos puntos de control tengo que tomar? Y ahí está la propuesta inicial de Eden y Kramer, y básicamente lo que ellos dicen es, bueno, elegirlos de forma tal de minimizar el AIC, o basate en el conocimiento previo que vos tengas acerca de cómo es tu sistema, acerca de lo que estás estudiando y las características que tiene. Esto tiene un nivel de fragilidad bastante importante, y principalmente cuando uno está trabajando con datos reales. O sea, acá es donde empiezan a aparecer algunos problemas con esta técnica, al igual que pasa con la técnica TORT. Pero esta en particular, esa elección de los puntos de control no es trivial. Y, no sé, en mi perspectiva, por lo menos, creo que requiere un pienso extra. Y bueno, por último, los comentarios finales que quería transmitirles es que algunas líneas de investigación recientes que se están trabajando es en la detección del acoplamiento. Cuando estamos mirando dos regiones distintas, dos áreas distintas, eso es bastante complicado. Primero porque uno tiene, o sea, si uno mira la actividad en dos puntos distintos de la cabeza del cerebro, uno no sabe exactamente si eso se debe a que estamos haciendo dos actividades. Yo estoy hablando y estoy moviendo mis manos, y por eso hay actividad cerebral en dos puntos distintos de mi cerebro, o está vinculado a otra cosa. Entonces, el detectar entre dos áreas distintas es un problema que requiere trabajo y requiere pienso. Esto lo agregué yo por mi cuenta en base a mi experiencia en este trabajo, y es que es cómo detectar en dónde mirar. Porque, ¿qué sucede? Uno cuando recibe, yo recibía las señales de los experimentos y me daban cosas como estas. Y bueno, acá hay 100 segundos, pero yo, por ejemplo, llegué a recibir grabaciones de 2 horas. Entonces decir, bueno, ¿y dónde estudio esto? Básicamente, algunas de las propuestas lo que dicen es, bueno, hacer una inspección visual. Y en este caso, por ejemplo, parten de los 100 segundos y toman entre el segundo 4 y el segundo 10. Y lo que dicen es, bueno, mira, si vos observás este tipo de comportamiento acá probablemente tengas un acoplamiento. O sea, busca por ahí porque ahí algo hay. Pero si ustedes miran, por ejemplo, el paper de Nadalin reporta estos 10 segundos de señal, y lo que dice es que va a estudiar aquí porque aquí inspección visual indica que hay acoplamiento. A mí, honestamente, yo no podría darme cuenta, pero bueno, capaz que alguien con una visión más aguda podría verlo. En mi caso, no. O sea, creo que en esa inspección eh, falta trabajo todavía para ofrecer herramientas que permiten la detección de una forma un poco que no sea de esta forma. Y eso está un poco. Y después, otra de las cosas que apareció ahora, que están involucrados Eden y Kramer, esto es 2023 y solamente está el abstract, todavía no publicaron el paper. Este fue uno de los problemas que nosotros nos encontramos y que no quedó como trabajo futuro porque no lo pudimos resolver. Y es bueno ver qué es lo que pasa con la fase. Porque, ¿qué sucede? Cuando uno está trabajando con señales reales, esa fase no es. Tiene dos problemas. O sea, uno de ellos es que esto no es estacionario, y además de eso, no es sinusoidal. Entonces, toda esta teoría está fuertemente inspirada en los casos en que, bueno, uno genera señales con ciertas características, pero la realidad es bastante distinta y aparecen otros de los problemas. Y como los modelos propuestos están asociados a esa detección de la fase, este
pasa a ser un problema bastante relevante. En este otro paper, que salió también hace poquito, esto también es 2023, explican un poco esa problemática y, bueno, hacen como una crítica de que, bueno, las técnicas que se proponen es en base a oscilaciones simuladas, pero cuando uno va a trabajar con oscilaciones empíricas, lo que encuentra son cosas que no se parecen tanto a la realidad. Por ejemplo, aquí, si uno mira el espectro de potencia de esta señal simulada, no se parece en nada a esto, y estos picos que aparecen acá en general molestan bastante o generan una especie de interferencia que puede conducir a conclusiones que no son adecuadas. Otra de las aplicaciones que resulta interesante es, por ejemplo, en el caso de la epilepsia, la enfermedad de la epilepsia. Eh, Esto es un electroencefalograma de una mujer de 27 años, y esta zona es lo que se observa en la actividad cerebral durante la convulsión, y hacia la derecha es después de la convulsión. Como podrán ver, o sea, hay un comportamiento totalmente distinto, pero lo que se observa es que durante el periodo de convulsión es como que hay un conjunto de neuronas que entran como a excitarse de una forma diferente. Y bueno, estudiar el acoplamiento durante el periodo de convulsión es algo que se está haciendo y que es una línea de investigación y donde se pueden aplicar este tipo de herramientas. Y bueno, por último, las aplicaciones más vinculadas a tratamiento y diagnóstico. Eh, Estos son tres papers. El primero está involucrado Adriano Tort, que es, bueno, es en el estudio del Alzheimer, cuando aparece esa ausencia de esa proteína, pero podemos encontrar también en pacientes con epilepsia o en Parkinson. Y algunos resultados recientes bueno, está vinculado a temas del aprendizaje, porque a veces lo que se hace es, hay experimentos que involucran gente que viene más por ejemplo, de la psicología, psicolingüistas o de esa área, y bueno, se hacen experimentos con características de las que ellos trabajan, pero además se mide la actividad neuronal. Y bueno, el acoplamiento puede traer indicios, por ejemplo, a temas cuando se trabaja con la memoria, con el sueño, e incluso con el autismo. Y bueno, hasta aquí llegó mi presentación. Vale, muchas gracias, Miguel. Ahora que nos escucha. ¿Alguna pregunta para Miguel? Dale, Juanjo. Hola, Miguel. Hola. Wavelets. Sí. Hace un tiempo presentaron esto así de distintas frecuencias y distintas cosas y lo trabajaban del lado de wavelets. Era para el consumo de energía en Francia, me parece. Ajá. Lo cual no es exactamente lo tuyo, pero ¿ha probado eso? ¿O se prueba eso? ¿O no tiene nada que ver? Yo no lo he visto, pero reconozco que tampoco he buscado mucho. O sea, me he concentrado más. Creo que hay un micrófono abierto y me vuelvo como a escuchar como 3 veces. Yo no lo he buscado mucho, sino que más bien me he concentrado en los trabajos de Kramer y Eden, y algunos de sus colegas que también han trabajado en esto. Pero no lo he visto con ese enfoque. Lo que sí he visto, que esto capaz que ustedes, yo soy un fiel, digamos, participante a través del canal de YouTube de los seminarios, y si ustedes recuerdan una charla que dio Raquel Prado, hace como 2 años creo, sobre modelos tiempo y espacio, ahí sí he visto aplicaciones para esto. O sea, de lo que tú me decís, Juan José, yo por lo menos no he encontrado, no digo que no he buscado, no digo que no exista, pero yo no he buscado, pero sí he visto con otras herramientas. Bien. Yo quería preguntarte, estos índices, digamos,
¿Se mide incertidumbre? O sea, vos hablabas de Sí, se detecta, no se detecta. O sea, me imagino que hay sí, una prueba de hipótesis atrás, me imagino que hay una distribución del estadístico, de ese estadístico. Eso se hace y lo veo más fácil en sí, los segundos que salían de un modelo que en el primero, no sé. exacto, sí. En los segundos puedes utilizar Bootstrap y con eso sacas un intervalo de confianza. En el primero lo que se hace es la técnica de barajado, creo que se dice así en español, el shuffling. Y lo que vos necesitas es construir como un intervalo de confianza, intercambias las muestras en esa serie de tiempo y vas computando el índice de modulación. Y con eso construís, bueno, podés, por ejemplo, ver los percentiles a través de los cuales va variando, y lo que no está dentro de ese rango, vos decís que no, no es estadísticamente significativo el índice de modulación. Lo hacen de esa forma. Un test de randomización, le decimos acá eso. Permutaciones, ahí está. Está bien. Y has visto, cuando hablabas, sobre todo cuando comparabas la uniforme contra otra distribución, a mí me hizo acordar a las aplicaciones de genética donde tenés como múltiples pruebas, miles de Sí, pruebas. Bajo H0 la distribución de los pruebas de valores es uniforme, y para identificar a los genes que no están en H0 es como que ves apartamientos de esa uniforme. No sé si las dos literaturas se conectan en algún momento o no tienen nada que ver una cosa con la otra. bueno, yo no, la verdad, honestamente no he profundizado mucho con eso, pero intuitivamente creo que sí hay un punto de conexión. Como vos acabas de decir, desde el punto de vista de genética, sí es bastante más complejo que este problema, pero sí, yo intuitivamente podría decir que sí, que hay puntos de conexión. Ok. ¿Preguntas? Otra pregunta. También. No, muy, muy interesante la charla. Yo tengo un comentario para hacer sobre el tema este de identificar a dónde mirar. Quizás se puede pensar en... Hay un tema un poco de moda ahora que es el análisis topológico de datos, que se usa para series temporales, donde a partir de la serie se construyen ciertos complejos simpliciales y demás, y esencialmente eh, se calculan algunas cosas, hay todo un pipeline que hay que calcular, pero sí, al menos los diagramas que he visto sirven para detectar cambios. Quizás algún tipo de algoritmo de esos se puede correr y ver dónde están. O sea, si los cambios en esos diagramas que se hacen de complejos simpliciales tienen algún correlato con este acoplamiento que estás mirando. Digo porque ellos están buscando una de las motivaciones que tiene detrás de avanzar en estas cosas un poco más aplicadas, es también el tratar de entender los fenómenos de convulsión de epilepsias, y están con toda esa maquinaria tratando de acercarse a tener un buen modelaje de ese problema, de ese fenómeno. Era un comentario nomás, digamos, como para que si quede en el aire, digamos, y si a alguien le interesa, se puede conversar algo. No, está buenísimo porque además, desde mi perspectiva, por lo menos, creo que tiene mucha aplicación, porque en este tipo de literatura, cuando uno mira cross-frequency coupling, la mayoría de los autores se basan en esa inspección visual o que ya tienen un conocimiento previo de que busca por este rango de tiempo. Y la verdad que cuando uno está experimentando algo nuevo, no sabe dónde buscar. O sea, o por ejemplo en mi caso, que no tenía el sentido agudizado, me pasaba horas a veces haciendo esa inspección visual, y honestamente realmente se necesita algo más pensado, más elaborado, y creo que es un aporte. Eso que tú mencionás es un aporte bastante importante en esta área. Sumado a lo que dice Nicolás, quien habló, ¿verdad? Porque yo veo como medio oscuro, para hacer también un paralelismo, porque él era el moderador de de una charla que se dio en fin hace como un año o dos, Pablo Groisman, que él habló de los modelos de Koromoto. Esos también se están utilizando para estudiar este tipo de fenómenos.
Ahí va, viene bien. Dale. Estamos pronto. Bueno, muchas gracias, Miguel. Linda charla. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, suerte con los doctorados que arrancan. Gracias, muchas gracias. Y que le mandar un abrazo y a Ney también. Bueno. Y le manda. Adiós. Bye, bye.